Radiculopatía. Es un dolor distribuido por una o más raíces sensitivas. Este tipo de dolor es muy importante ponerlo en la nota porque, por ejemplo, un paciente pudo tener una cirugía de hombro en quirófano y posterior a la cirugía refiere entumecimiento del nervio irradial, cubital, mediano y podemos saber específicamente es una lesión del plexo braquial porque solo siente dolor neuropático en esa parte del cuerpo. Un punto trigger. Esto es un lugar hipersensible en gatillo. Por ejemplo, tocas un paciente con fibromialgia en la espalda y hay ciertos puntos de la espalda donde van a tener un dolor al presionar. Esto es muy asociado al signo de Tinel. Por ejemplo, tocas el nervio que irradia una sección del cuerpo que tiene una neuropatía y esto activa el dolor neuropático en el trayecto de este nervio. Tipos de lesiones del nervio. ¿Recuerdan el gráfico previo que tiene el nervio, la vaina nealínica? Bueno, recuerda, la parte verde era el epineuro, las vainas naranjas era el endoperineuro y ya los azules eran el endoneuro. Esto es muy importante, recuerdan esa imagen previa, porque dependiendo del nivel de la lesión, puede ser una neuropraxia, axonotemesis o neurotemesis. Es extremadamente importante saber qué es la diferencia es cada uno de estos tipos de lesiones, porque dependiendo de eso va a ser el diagnóstico y manejo y pronóstico del paciente. Como podemos ver en este gráfico, esto fue descrito por Sunderland, aunque también hay gráficos que se llaman clasificación de Seddon, donde dependiendo de la lesión va a ser el grado de severidad de la lesión del nervio y el pronóstico. Neuropraxia es una lesión que solo afecta el epineuro. Es el que tiene mejor pronóstico. Xototemesis es el perineuro y neurotemesis es el peor. Hay una sección total que llega hasta el endoneuro. Obviamente neurotemesis es el que tiene mucho peor pronóstico. Regresamos a neuropraxia. Es la lesión más leve y de mejor pronóstico. Usualmente causado porque hay una compresión del nervio. Puede ser por lo mismo que está sobre la cama de quirófano, se presiona el nervio femoral y hay después un dolor en ese trayecto. No necesariamente va a ser por la técnica anestésica, aunque también puede ser causado por la misma anestesia. Puede afectar la velocidad de conducción. La información del nervio, la señalización nerviosa va a estar conservada, pero va a ser más lento de lo costumbre. Se puede curar en los días sin degeneración valeriana. Eso quiere decir que en 48 horas, muchas veces, aún sin manejo, va a mejorar la sintomatología y no va a quedar cicatrices, lesiones o alteraciones nerviosas. Axonotomesis no son tan comunes que el neuropraxia. Tristemente es el de peor pronóstico. Hay una gravedad intermedia entre neuropraxia y neurotemesis. Puede haber lesiones del endoperineuro, pero no hay una sección total, nada más hay una lesión parcial. Pacientes que hay que diagnosticar esta patología lo más pronto posible, porque a más rápido inicien el tratamiento, mejor el pronóstico. Puede ser que en vez de tener solo un 70% de recuperación a los 3 meses, ya vas a tener un 95, 98%. Siempre va a haber un cierto nivel de daño permanente en este tipo de lesiones, pero al menos a más pronto hacemos el diagnóstico, mejor el pronóstico funcional y mejor de la calidad de vida del paciente. Neurotomesis. Este es el que tiene el peor pronóstico. Afortunadamente es el menos común de todas las lesiones. Es una lesión que abarca todas las capas del nervio y puede durar semanas a meses para recuperarse. Usualmente son pacientes que vienen una y otra vez a consulta con médicos algólogos para manejo ya complejo. Son pacientes que, aun con el mejor tratamiento, nunca van a tener una recuperación total. Pueden tardar hasta años en tener mejoría. Ahora, mecanismos anestésicos de la lesión. El uso de anestésicos locales puede conllevar un riesgo de lesión del nervio tanto por compresión a la aplicación del fármaco como laceraciones del perineuro con la aguja. Así que no solo es de que se pica el nervio con la aguja, no, la misma aplicación del anestésico, recuerda, se está comprimiendo el tejido. Usualmente lo vemos más en las técnicas peridurales, donde vemos que se está inyectando dosis muy altas de medicamento y se está distribuyendo por toda la fibra y vaina mielínica. Por eso es muy importante saber a qué nivel va a ser el bloqueo,
cuántos mililitros de medicamento estamos aplicando. Hay una dosis máxima de 5 mililitros que podemos nosotros aplicar en nivel espinal y en peridural hay mucho mayor ventana de cantidad de mililitros que se aplican. Pero es importante saber, no es lo mismo aplicar una anestesia peridural a nivel cervical que un lugar lumbar. Obviamente van a ser una diferente cantidad de mililitros, también depende del peso del paciente. La gravedad del daño puede ser dependiente del nivel de la presión de aplicación y concentración del fármaco. Por eso también es importante, cuando estamos aplicando una anestesia, no tenemos que hacerlo tan rápido. Idealmente, cuando estamos aplicando una anestesia espinal, debe ser 1 mililitro por segundo. ¿Ok? A más rápido, más probabilidad de que se va a comprimir los nervios y más riesgo de lesión. Ahora, no solo estas lesiones son causadas por una técnica anestésica, muchas veces son por técnicas quirúrgicas. Hay ciertas cirugías donde hay, por la misma anatomía humana, pueden haber una tracción del nervio a la hora de traccionar el abdomen y eso es la causa de la lesión. El riesgo de una lesión de nervio es variable de acuerdo al tipo de cirugía. Una artroscopía de rodilla tiene un riesgo de 0.1 al 10% por alongamiento de la tracción quirúrgica y colocación de los puertos. Procedimientos con colocación en decúbito lateral tienen un 10% de riesgo de lesión del plexo braquial por tracción de la articulación glenohumeral. Muchas veces esa lesión autolimitada que se resuelve en 48 horas. Artroscopía de hombro en posición de silla playa también puede causar lesiones del nervio occipital menor y auricular mayor. Cirugías abiertas de hombro pueden causar lesión del nervio axilar, músculo cutáneo supraescapular del 2 al 8%. Cirugía abierta manguito rotador puede lesionar el nervio axilar en 2.6%. Reemplazo total articular puede causar lesión transitoria en 17% de todos los pacientes. Recuerden que el tipo de paciente que va a requerir una cirugía cadera ya tienen muchas patologías previas. Adulto mayor, obesidad, desnutrición, puede tener lesión vascular previa, diabetes, muchas patologías que ya van a tener mucho mayor riesgo de tener ya lesiones, aún con una técnica quirúrgica perfecta. Cirugías de columna pueden causar una afección del nervio femorocutáneo, no solo por la posición del paciente, sino por la técnica quirúrgica. Los pacientes después pueden despertar posterior a la cirugía con un dolor al nivel del muslo externo. Posiciones quirúrgicas. Hay ciertas posiciones quirúrgicas que conllevan muy alto riesgo de tener lesiones posteriores. La más común es litototomía. Pacientes que les realizan una MEO, por ejemplo, cirugía urológica, por ejemplo, colpoperinoplastías, histerectomías vaginales. Cualquier paciente que realiza una litotomía van a tener un riesgo muy alto. A más tiempo están en esta posición, más riesgos van a tener de una lesión posterior del nervio. Pueden causar lesiones del nervio ilioinguinal. Esta misma nervio es muy comúnmente lesionado también en cualquier cirugía abdominal, que hay mucha tracción del abdomen, histerectomías, plastías inguinales. Muchas veces por el hecho de colocar una malla en una cirugía inguinal, van a tener una lesión de este nervio. Síndrome de atrofiamiento nervioso de la pared abdominal. Esto es una patología que lo van a ver los cirujanos. Muchas veces son pacientes que son referidos una y otra vez por muchos médicos, no mejoran, no tienen una resolución. Hasta puede ser diagnosticados por un psiquiatra porque piensan el paciente está inventando cosas. Y en realidad es un síndrome doloroso, muy complicado, que puede haber una lesión neuropática de un nervio del trayecto abdominal. Usualmente van a tener aumento de la sensibilidad interna al ligamento inguinal, raíz del pene o bolsa escrotal. Puede ser causado por un traumatismo abdominal o una complicación posterior a alguna cirugía. Son causados por lesión del nervio ilioinguinal. Son pacientes que van a tener un signo de Carnet positivo, que es, vean la foto, presiones el abdomen en un punto de gatillo y el paciente va a retirar la pierna por dolor. Muchas veces estos pacientes van a tener una mejoría al inyectar, colocar una inyección con un anestésico local, puede ser lidocaína, puede ser también ropivacaína, que puede ser solo o combinar con esteroide en el nervio afectado. Ahora, última diapositiva de esta exposición. El manejo, en realidad, una cosa es, hay que entender que sin importar la causa, muchas veces el manejo va a ser lo mismo.
Es que cuando uno hace un diagnóstico, muchas veces es clínico, pero también se puede corroborar con una miografía que vemos el nivel de velocidad de la velocidad de conducción del nervio. El diagnóstico de miografía solo se puede hacer cuando el paciente lleva al menos 3 semanas con la lesión, con los síntomas. Pacientes que apenas van iniciando el día de hoy con una lesión, si les mandas a hacer una miografía, va a salir un falso negativo, no se va a ver absolutamente nada y acabas de gastar, así que el paciente gastó mucho dinero para nada. Así que normalmente cuando tenemos pacientes con una neuropraxia, generalmente nada más damos el tratamiento el inicial, porque sabemos que de todas maneras es la lesión más común y el mejor pronóstico y nada más vamos a ver un alentecimiento de la velocidad de conducción. Así que ya sabemos, como es un diagnóstico usualmente clínico al inicio, nada más damos el tratamiento y se mejoró, pues ya sabemos que fue una neuropraxia y si nada más quieres confirmar si realmente quedó una secuela, si después de 3 semanas, aunque hayan mejorado, puedes mandar al paciente a hacer una miografía y luego si vas a ver algún cambio o puede ser resolución total. Ahora, después de un manejo, eh, por ejemplo, tienes una paciente que ya tiene el diagnóstico y no es algo que requiere una cirugía de descompresión urgente. Por ejemplo, un paciente que tiene un síndrome de caudequina por un hematoma en el nivel de médula espinal que requiere pasar a quirófano lo más rápido posible. La mayoría de los pacientes no requieren una cirugía urgente neuroquirúrgica. Realmente, en ese caso, nada más vas a dar medicamentos para manejo del dolor neuropático. Usualmente se inician con anticonvulsionantes, se puede dar carbamazepina, gabapentina, pregabalina. Puede ser cualquiera de ellas, no hay que combinar porque hacen sinergismo. Dan muy buenos resultados. Antidepresivos a dosis bajas, amitriptilina, pueden mejorar los síntomas. Hay otros medicamentos que también se pueden utilizar. Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque hacen muchas interacciones medicamentosas. Así que, pero las dosis más bajas, usualmente los algólogos inician con amitriptilina un cuarto de pastilla. La mayoría de los pacientes responden muy bien. Nada más que la cuestión es, estos medicamentos no hacen magia de un día para otro, puede tardar varias semanas. Esteroides inyectables solo se usan en casos agudos, no se deben usar por mucho tiempo porque ya sabemos que causan lesión renal. Un medicamento que yo no he visto que se utiliza aquí, pero en la Ciudad de México sí se utiliza con excelentes resultados, es algo llamado núcleos MP Forte. ¿Qué es este fármaco? Recuerda que nuestro ADN se compone de adenina, guanina, timina, citosina. Los núcleos forte son análogos de los aminoácidos para producir estos componentes de ADN. Así que si hay una lesión del nervio, de la mielina, este fármaco ayuda a que se forma nueva mielina y nuevas uniones de las células nerviosas para poder recuperar. Es un medicamento caro, no sé si se vende aquí en el pueblo, pero si se inicia con pacientes con cuadros muy severos, que son de inicio agudo, tienen un excelente pronóstico con este medicamento. Y bueno, ya es toda la exposición.